estás viendo en pantalla es a la agente Cintia Cecilia Maidana de la Policía Federal Argentina. Hay un giro en un caso policial que verdaderamente conmueve, porque la versión oficial justamente hablaba de un posible caso de violencia, una legítima defensa ante un posible caso de violencia de género. Y ahora la fiscal del caso, la doctora Cuniarro, entendió que esto era otra cosa y hay un giro, Marina, que es macabro detrás de la historia de esta mujer que ahora está acusada de una falsa escena del crimen. Pero vale la pena ir para atrás y recapitular la historia. Caso impactante porque esta mujer mata a quien era su pareja, el padre de sus dos hijas. Alude, lo que dice es que es un contexto de violencia de género, que lo hizo en legítima defensa, habla de gritos, de discusiones, de una situación que no fue corroborada ni por los testigos ni por la prueba, pero repasemos el caso. Vamos. Se trata de esta mujer policía que mató a su ex. El giro que describía Facundo es Cintia Cecilia Maidana, policía de la Federal, mató a su ex en Caballito el 12 de noviembre de este año y la fiscal, lo que dice, su convicción, su hipótesis de trabajo es que esta policía montó una falsa escena del crimen. Y ahora vamos a ver los datos y los documentos en los que se basa. Bueno. Acá la versión inicial, Facundo. La coartada vendría a ser, o el intento de explicación que dio ella, que actuó en el marco de legítima defensa. Recordemos que si uno mata a alguien bajo esas condiciones, bajo ese presupuesto penal, bueno, queda eximido, por supuesto, de la pena, el cumplimiento de la pena. Alegó que Benítez, la pareja, tenía una perimetral vigente. Hasta acá aparece la idea de violencia doméstica, de una perimetral. Esto, de hecho es cierto, había datos reales. Pero él cuidaba a sus hijas. Exactamente. Con lo cual ella, digamos, se beneficiaba, entre comillas, de violar la perimetral que había pedido, porque era quien cuidaba a sus hijas cuando ella estaba de servicio. Quiere decir, y entraba a la casa y tenía llaves de la casa. Exactamente, tenía el manejo, el control absoluto, el manejo del lugar a donde se supone que no podía ir. Exacto. Pero iba porque tenía, por supuesto, responsabilidades parentales. ¿Qué sostuvo en la versión oficial? Ahí está, que el Benítez entró al departamento violando la perimetral. Violando la perimetral, y ella reaccionó. Algo que sucedía, él solía entrar, con lo cual la reacción... uno no quiere justificar absolutamente nada, pero esta parte, este tercer punto de su coartada, de su versión inicial, se empezó a desmoronar con el paso del tiempo, ¿no? Sí, pero hay mucho más, seguimos repasando. ¿Qué es lo que reveló la investigación? Bueno, hay testimonios que contradicen el tema de la perimetral porque, como les decía, Benítez cuidaba a las hijas. Tenía la llave del departamento y esto es clave, no hubo gritos ni llamados al 911. Quiere decir, si vos estás y ves que alguien viola la medida perimetral de protección, de resguardo que la justicia te pone, lo primero que haces, si podés, y no juzgo en ese sentido, es llamar al 911, a advertir a un vecino. Esto no pasó. Más que estamos hablando de un efectivo de la Policía Federal con que conocimiento, conoce la ley, conoce los alcances de la perimetral, y los vecinos dicen, no hubo gritos, no escuchamos absolutamente nada. Lo que hubieron fueron disparos. Eso sí se escuchó, 3 disparos, pecho. Uno en el pecho, uno en el abdomen y otro, una suerte de remate, cuando ya estaba en el piso este hombre de apellido Benítez. Bueno, esto es el resultado de las pericias, de la investigación. Y esto es poner la versión inicial de Maidana contra la investigación, con el paso de las semanas de la doctora Cuniarro. Ahí había algo que no cerraba, que el resultado daba error. Dio tanto error el resultado que el giro pega la causa pega un giro realmente sorpresivo. ¿Qué piensa la fiscal Cuniarro? Acusa a Maidana de matar a sangre fría. Directamente. Sin contexto de violencia de género, sin mediar discusión, a sangre fría. La acusa de plantar un cuchillo en la cintura de la víctima. La acusa de desconectar la cámara de seguridad y extraer la memoria adrede para que no haya registro del hecho. Y de romper su propio teléfono para borrar diálogos de WhatsApp. Entre otros, un diálogo clave con la niñera, que ahora les vamos a contar. Bueno, ahora vamos a ver parte de esos diálogos de WhatsApp que pretendió ocultar. Pero avanzamos en el caso. A las 2:15 de la mañana comenzó a pedirle que mintiera a la niñera. Esto se ve en todos los contactos que mantiene con la niñera. Quiere decir,
Maidana involucra a alguien más. Exacto. Y eso también es un error garrafal incluso para alguien que tiene conocimientos. ¿Qué le decía? Que dijera que ese día iba a cuidar a las nenas. Es decir, trataba de poner a alguien en la escena para poder justamente plantear que la escena había sido violentada, que la perimetral había sido violentada. Claro, porque ella lo que quería decir es, yo había contratado a la niñera que venía los días pares, ese día estaba previsto que viniera, no vino, se excusó la niñera, esto es lo que ella le pide a la niñera que declare, y en ese contexto, cuando estoy sola y desamparada, entra este hombre y me violenta. Y atención, le pidió que borrara todo y que no lo comentara. Es decir, que ahí claramente hay un intento de obstaculizar la investigación que seguramente con el paso del tiempo va a aparecer como un riesgo procesal. Y hay chats aportados en la causa que empezaron a convertirse en una pieza clave y advirtieron a la propia fiscal Cuniarro de que allí había algo. Repetimos, para que se entienda, una típica escena de violencia de género. Adentro de una casa, sobre esa casa había una perimetral, una mujer policía decía que su marido, su ex marido la violentaba y no podía entrar a la casa. Sin embargo, el marido entraba y se hacía cargo de las hijas los días que le correspondía. Un día entró, ella le disparó en 3 oportunidades, alegó legítima defensa y a partir de ahí empezó una investigación donde el malo era uno, la buena era otro, y ahí la fiscal en un momento pega el giro. Sí. Y después descubre de algunas cosas en el hallazgo del cuerpo, que vamos a profundizar, que también le dieron la pauta a la fiscal de que era un montaje la escena del crimen. Este es el diálogo con la niñera, ¿no? Que la tiene agendada como Sin, a Cintia Maidana, Cintia Cecilia Maidana. Le dice, Sofi, ¿estás despierta? Fíjense el horario. 2:15. Esto es más o menos 1 hora antes de matarlo. 1 hora antes de matarlo. Llamada perdida. ¿Qué pasó, Sin? Necesito pedirte un favor. Por favor, si te llaman y te preguntan, podés decir que vos sos la niñera de las nenas y que las cuidás cuando yo trabajo. Bueno, sí, no hay problema, le dice la niñera. 2:18, 3 minutos después. 2:18, aguantame que te explico. Bueno, sí, le dice ella, que le contesta enseguida. Unos minutos después, 5 minutos después, dice, la señora que las cuida es paraguaya, ¿viste? Y ahora tengo un quilombo con Rodolfo y ella no quiere figurar en ningún lado. Necesito que digas que hoy las ibas a cuidar, pero no pudiste ir a las 23. Bueno, ella está montando la escena de por eso estaba sola en mi casa con las niñas. Claro. ¿No? Este es el chat, termina a las 2:24 de la mañana. Se supone que la víctima, o por lo menos que ella ingresa a la casa y ahí se produce el encuentro con la víctima, sobre las 3 de la madrugada. Le da la indicación y le pregunta, ¿puede ser? ¿Cumplís con eso? Si te llaman y responde, sí, Sin, obvio, yo te digo, ¿a qué hora por ahí me van a llamar? Pregunta ella, ya 2:25 de la mañana. Y responde Maidana, no, ni idea, pero por favor, si te llaman, decí que vos siempre las cuidás. Acá está la clave, ¿eh? Lo que quiere es evitar que se sepa que las cuidaba el propio padre, Benítez, que tenía una perimetral, porque ella dice, no, lo maté porque violó la perimetral y me violentó. Solo eso te van a preguntar. La última vez que estuvieron con ella fue el miércoles para jueves a la noche y los días de fecha par, bueno, y ahí... Sí, le recuerda a la niñera los días que tiene que decir que las cuidaba y ella le dice, ¿solo eso tengo que decir? Claro, la niñera está un poco desconcertada porque son las 2:30 de la madrugada. Y no sabemos si es niñera o ex niñera, si todavía estaba trabajando con ella o ya había dejado de trabajar. No, porque aparece en el medio una mujer que la cuidaba, que ella dice, la chica que viene. La chica que ahora viene es paraguaya y no quiere quedar en el registro. Bueno, volvemos a la investigación, ¿les parece? Volvemos a los hallazgos en relación al cuerpo y a la escena del crimen. La pericia dio como resultado que hubo una rotación del cadáver para colocar el cuchillo en la cintura. Claro, mueven el cuerpo y le colocan un arma que quería hacerle creer Maidana que Benítez la tenía e entró a la escena del crimen. La amedrentaba, ¿no? Hay un patrón de sangre en el antebrazo que indica manipulación. En el antebrazo de la víctima se ve el patrón de sangre de la rotación. Claro, y hay huellas en el cuchillo no atribuibles a Benítez. Yo te digo que el trabajo, Marina, y le contamos a la gente, de los peritos de rastros en una escena es muy interesante cómo se trabaja. Y hay algunos peritos de rastros que saben leer, por ejemplo, las manchas hemáticas, más allá de lo que habitualmente uno conoce como las huellas dactilares. Por eso ven un patrón de sangre en un antebrazo que indicaría
una manipulación. La rotación del cadáver, quizás si el cadáver seguramente emanaba sangre, es fácil de ver porque vos ves el arrastre. Las manchas del arrastre. Eso te queda ahí. Por eso siempre que uno se presenta frente a un caso de estas características, el cuerpo, el arma y la escena del crimen como los 3 factores fundamentales para orientar una investigación penal, ¿no? Este es el perfil de violencia, denuncias previas de su propia familia, perfil de ella, ¿no? De la victimaria. Esto es lo que está registrado en relación al accionar previo de la victimaria. No tiene que ver con la víctima, con la victimaria. Tuvo denuncias previas de su propia familia, amenazas con arma reglamentaria y pese a todo seguía armada como Policía Federal Argentina. Qué peligro esto, ¿no? Porque hay amenazas registradas, una mujer que aparentemente usaba el arma reglamentaria para propinar estas amenazas, para amedrentar y sin embargo seguía portando su arma reglamentaria. Acá hay una cosa que es importante, Marina, después seguramente la discutimos. Cuando la justicia entrega una perimetral para darle resguardo a una mujer que está en riesgo, no tiene que ser simplemente un acto burocrático, debe haber un seguimiento. Debe haber un seguimiento porque si no, después suceden cosas para un lado, para otro o de distintas maneras que empiezan a darnos cuenta que a veces esas medidas, que son las únicas que se tienen de resguardo y protección, terminan no sirviendo. Sí, claro, obviamente. También hay muchas mujeres que las necesitan, esas medidas. Por supuesto. La nueva imputación entonces, pasando todo esto en limpio, esta es la hipótesis de la Fiscalía que hace esta imputación. Homicidio agravado por el vínculo, ya no homicidio en ejercicio de la legítima defensa, sino homicidio simple, pero en realidad agravado por el vínculo, uso de arma de fuego, recuerden 2 tiros, uno en el pecho, otro en el abdomen y otro ya rematado cuando estaba inerte, y el pedido de una nueva indagatoria por contradicciones graves. Sí, ojo que el homicidio calificado por el vínculo, perpetua. Supone reclusión perpetua. El vínculo, estaban casados, en pareja, bueno, ahora lo vamos a desarrollar. ¿Estamos en vivo con esta historia para profundizar? En vivo, Caballito. Leo Godoy, te escuchamos, Leo. ¿Qué tal, Marina, Facu? Buen mediodía. Sí, estamos en el barrio de Caballito, un barrio que había comprado quizás esta primera historia que también se relató en algunos medios, donde había una víctima y había un victimario, cosa que a partir de la investigación de la fiscal Cuñarro empieza a cambiar y la víctima empieza a convertirse en victimaria, tal vez a partir de todos los indicios que han mostrado los investigadores. Bueno, esto ocurrió, mira, en el departamento de allí enfrente, ¿sí? Esto es Cachimayo al 100, sí, allí al 126, es el lugar donde esta pareja vivía hace poco tiempo, por eso muchos los vecinos no la conocían. Alrededor de 6 meses, con 2 hijas, de 4 y 6 años, que esa noche estaban allí en este departamento donde se producen estos disparos, que en principio parecía parte de un ataque de un hombre hacia una mujer por violencia de género y después empiezan a, por lo menos, entrar en contradicción esta policía que reviste cargo en la Policía Federal en la División Sustracción Automotores. Sí, una policía de 31 años, Cecilia Maidana. Bueno, que algunos la veían entrar y salir, obviamente, a veces con el uniforme. Y cuando preguntamos acerca de la presencia o algún grito o algún tipo de situación de violencia, por lo menos los vecinos no nos dicen que, por lo menos no tienen cuenta de que eso haya sucedido. Y también, obviamente, a veces sabemos que esto ocurre puertas adentro y que a veces, a través de los testimonios, alguno escucha algo, pero muchas veces ocurre dentro de lo que es los hogares. Pero, en principio, tenía una perimetral este hombre que habían llegado a un acuerdo. La familia de Cecilia y también de Rodolfo, que bueno, ahora veremos si al final de esta investigación se establece que es la víctima, este hombre de 36 años, bueno, lo que dicen es tenía una perimetral, pero tenía una relación tóxica, es decir, iban y venían, y en ese momento de la relación, él tenía acceso a la vivienda para cuidar en algunos días a las 2 nenas que tenían en común. Es exacto lo que decís, Leo, al punto que él
por lo menos la investigación está convencida de que tenía llaves del departamento, que se movía con total libertad. No, y que hay manera de acreditar que él cumplía también ese rol, esa obligación paternal de ir a buscar a sus hijas, ¿no? Está la doctora Analía Rañazá, gracias, está el doctor Cazorla con ¿Cómo nosotros. está? ¿Qué tal? Y por supuesto seguimos con la descripción de Leo Godoy, pero me quedo pensando que acá hubo actos preparatorios, que fue todo esto que habló con la niñera antes de ultimar a este hombre, y actos posteriores, porque a las 5 de la mañana desde el teléfono de su hijita de 8 años escribe auxilio, ayuda, escribe un mensaje a la policía. Yo creo que este caso va a dar que hablar, va a ser emblemática la sentencia seguramente, porque primero, como vos bien decía Facu, estamos frente a un homicidio calificado por el vínculo, agravado por el uso de arma de fuego. Y además, por el hecho de que sea funcionario policial también. Definitivamente lo es. La intención de reeditar la escena del crimen habla de dos instancias: la premeditación desde el punto de vista del diseño, la planificación del evento que termina con la vida de su exmarido, intentando demostrar que estaba en el marco de una violencia de género, que probablemente la hubo. Seguro. Independientemente, el eje se corre diametralmente hacia la fabricación, la reedición de esta escena, que es lo que verdaderamente genera una sensación de escalofrío, pues los mató delante de las nenas. O sea, las nenas estaban durmiendo en ese momento. No lo subrayamos, pero las dos hijas estaban en ese momento durmiendo en su habitación, a metros. Se habrán despertado de los 3 disparos, ¿no? Porque bueno, fueron 3 disparos en un departamento chico, habrá sido un un infierno lo que vivieron. Difiero por ahí un poco con él, porque a esta altura también hay que realmente investigar si realmente esa violencia de género existió o si fue parte también de esos actos preparatorios, ese contexto que ella planificó de antemano. Lo que pasa, Analía, que si alguien le otorgó una perimetral es porque hubo una instancia judicial que detectó la violencia, no necesariamente. No necesariamente. Bueno. Por eso sí coincido en la parte de que dice que este fallo va a tener que ser ejemplificador, porque si realmente se comprueba que todo esto fue incluso utilizado de mala forma para generar confusión y un contexto en que a ella la dejara como víctima y no victimaria, bueno, entonces es muy necesario que la justicia en esto se pronuncie con todo el peso de la ley. Hoy tenemos una pena ínfima por las falsas denuncias, pero realmente una mujer policía que conocía perfectamente las cuestiones del día a día de cómo se manejan las denuncias de violencia de género, y sabe que haciendo una denuncia por violencia de género hoy ya tenés automáticamente medidas de restricción. Claro. Entonces ya generás un contexto poniendo al otro como victimario, ¿no? Y qué mejor para su mente de delincuente, si es que esto fue realmente y se comprueba, plantear un escenario como que ella estaba sufriendo violencia y que fue en legítima defensa que sucedió. Podría haber sido parte de los actos preparatorios e incluso de la coartada. Ahora, Leo, volvemos ahí porque entiendo que los vecinos no tenían referencias de discusiones, de gritos, fuera de lo que fue la noche del 12 de noviembre. Digo, los que han testificado no dieron cuenta de que les conste que haya habido violencia. No, exactamente. Algunos de los que pudimos cruzar, te digo, muchos no sabían ni de qué se trataba. Se enteraron de que había pasado algo el 12 de noviembre cuando llegó el operativo policial. Pero los que pudieron testificar dieron cuenta de que por lo menos no se escuchaban escenas de violencia. Otra cuestión importante es, Marina, Facu, es el cuchillo. Claro. Un cuchillo que cuando llega la policía, Rodolfo Benítez, el que entendemos ahora víctima, tenía en la espalda un cuchillo. Por eso el acto giratorio también era para poder plantar, se entiende, ese cuchillo que después, cuando fue peritado, no tenía ninguna huella digital, ninguna marca de que haya sido utilizado por este hombre, que lo haya tenido en la mano. Eso también, y una cámara de seguridad que muchas veces quienes dejan a cargo de niñera o alguien en su casa, en el interior, solía estar prendida. Bueno, esa cámara, justamente esa madrugada, estaba apagada. Otro de los indicios que también llama la atención de los investigadores. Son muchos los actos de encubrimiento de su propio hecho, ¿no? No, pero además extracción de la tarjeta de memoria. Extracción de la tarjeta de memoria, ruptura de celulares, desactivó cámaras de seguridad. Obligó a la limpieza a la familia. Eso es un punto muy interesante. ¿Cómo es eso? Dice la investigación a cargo de la doctora Cuniarro
que luego del episodio habría amenazado a la familia también. La familia está como testigo en este momento, no solamente La como familia de la ¿Su propia víctima. familia o a la No, víctima? la familia de la víctima. Ok. Porque también Las había, que eran también denuncias- había tenido problemas con su propia propia familia. Con su propia familia y la familia del marido. Pero lo interesante de esto que decía recién Leo Godoy, vinculado al cuchillo, no solamente no descubrieron ningún tipo de marcas ni de huellas dactilares por parte del que habría ocasionado este contexto de violencia de género, de acuerdo al relato Mendaz a esta altura, sino que en la colocación del cuchillo, que fue post el asesinato, hay una situación que la pericia la determinó como goteo. Ese goteo y en la entrada de las perforaciones balísticas bidireccionales hablan del montaje y de la edición de la escena. Claro, de cómo Entonces, movió el cuerpo para poder definitivamente. ponerle el cuchillo en la cintura a la altura de la espalda, vamos a decir, del lado de la espalda, la parte trasera del cuerpo. y si obró sola, porque es otro de los datos que todavía no se tienen. Es decir, la investigación es completamente prematura, además este giro... Claro, el giro es de último momento. Es de último momento. Ahí estuvo muy hábil la fiscal, ¿no? Para poder descubrir lo que estaba pasando, evidentemente. No obstante, hay una escena, digo, habrá que ver si fue policía de la ciudad, digamos, los primeros que llegaron a la escena, advertidos por el 911, porque si no estamos en presencia de gente de la Federal, de homicidio de la Federal, que son sus compañeros. Ahí hay un tema difícil, ¿no? La Policía Federal no va a poder intervenir justamente porque Claro. ella era agente de la Policía Federal. De todas maneras, hay que subrayar la pericia de los peritos, aunque sea tautológico, el hecho de que hayan sido su experticia tan concluyente a la hora de determinar el modus operandi, Ahora, los distintos... Roberto y Analía, te sigo el relato y perdón la interrupción. Es cierto que la fiscal investigó, ¿no? Que ya no es poco, no lo cerró en legítima defensa en contexto de violencia de género, investigó. También es cierto que la escena es muy torpe. Exacto, yo Es iba a muy decir eso. torpe. No sé si fue por la... El arrastre del cuerpo, el cuchillo sin Sí. huellas. Es policía. La niñera. Por ahí creía que con eso le bastaba para cubrir todo. Sí, me parece como con un abuso de poder también o cierta seguridad por su manejo y por su conocimiento de cómo se generan estas investigaciones. Pensó, subestimó lo que podía llegar a pasar con la investigación en la que ella misma estaba como autora. Yo creo que tiene que ver con una torpeza por parte de ella, afortunadamente, que hace que también haya salido tan a la luz tan rápidamente para la fiscal esta situación y ella ha dicho, no, momentito, que acá no es una legítima defensa, y empezó a recabar pruebas que todo apunta a cambiar su situación de víctima a victimario. Y va a ser muy interesante también todas las testimoniales que se puedan llegar a aportar también, que den cuenta de toda la problemática que venía en esta conflictiva familiar. Cuando hay este tipo de medidas de restricción, en que uno de los padres no puede acercarse a cierto perímetro y hay que ir a buscar menores, se produce, lo traigo esto a la mesa porque son situaciones que pasan también en el día a día, situaciones muy incómodas y complejas para la logística familiar de ir a buscar a los chicos a la casa donde hay una restricción, donde no hay una red de contención familiar, que obviamente hacen todo al conflicto y al contexto de esta familia, que obviamente va a ser muy interesante todo lo que puedan aportar los testigos. Bien. Leo, cerramos desde allá. Sí. Otro dato que ustedes recién nombraban y va a ser importante en la investigación es el aporte de los jefes, ¿sí? de Maidana. Porque hay alguien que recibe un llamado como un pedido de auxilio, pero el pedido de auxilio es posterior a la muerte, ¿sí? de Benítez. Es decir, ya no estaba en riesgo en ese momento cuando hace el pedido de auxilio porque la persona ya se encontraba muerta, Benítez. Entonces, allí también el testimonio de alguno de los jefes dentro de la Federal va a ser importante. Esto es clave porque ella usa el celular de una de sus hijas, la de 8 años, ¿no? La de 8 años. Las palabras que escribe son auxilio y ayuda, 2 palabras. Lo remite a sus jefes en la policía y esto es 2 horas después de haberlo rematado. O sea, no solamente hubo actos con el cuerpo ahí todavía. No solamente hay actos preparatorios, sino que también hay un intento de coartada posterior. Por eso, la coartada posterior y este intento de reeditar la escena del crimen es la que hoy la tiene por demás complicada. Desde ningún punto de vista se puede pensar en un escenario escarcelatorio, así sea madre de menores, teniendo en cuenta una pluralidad de circunstancias, pero esta creo que es la principal. Intentar interrumpir la acción jurisdiccional, uno de los riesgos procesales por excelencia,
Y en este caso, además, tenemos otros indicadores. Las amenazas previas con el propio arma reglamentaria. Insistimos, lo mató con el arma reglamentaria, pero las amenazas previas de la que cuentan y de las que hay denuncias de personas familiares, Sí. le habría tenido como sanción, como mínimo, el retiro del arma. Es decir, también... ¿Ya había tenido problemas? Ya había tenido problemas. Eso que vos marcás, mínimamente debe haber sido, digamos, sacar del arma reglamentaria, porque todos los problemas previos que tuvo, incluso con su familia o con gente, Y con la madre de la víctima. tenía que ver con el arma reglamentaria, como mínimo. Yo no sé si no, incluso no deben haber pedido una licencia y explorar un poco más dentro de la policía qué le estaba pasando. Hay una responsabilidad refleja que seguramente también se va a barajar para el momento del juicio oral. No creo que en esta instancia prematura tenga alguna intervención o decisión el Estado por parte del Ministerio de Seguridad, pero sí el escenario es crítico como para demostrar que esta mujer, haciendo abuso de poder, como lo decía la doctora Raña Sá, muy criteriosamente utiliza su uniforme para perpetrar estos delitos. Bien. Bien.